Los saludo a todos en el nombre del Señor con esta solemne y difícil responsabilidad de poder exhortar su palabra, siendo que somos seres humanos tan imperfectos. Solamente aquí yo pido la gracia del Señor, que es lo que siempre finalmente ha podido sacar adelante a sus siervos. No hay suficiencia en uno, sino que es la gracia de Dios que quiere exhortarnos y rogarnos que sigamos permaneciendo en la obra que el Padre nos ha dado en Cristo Jesús, una obra perfecta, terminada, y seguir gozándonos en escudriñar esta grandeza, hermanos. Si podemos definir lo que desde ya un tiempo hemos estado haciendo, es precisamente zambullirnos en esa grandeza de Cristo, ir creciendo en esa gloria. Así que, hermano, este estudio de hoy tiene el mismo objetivo. Voy a partir haciendo una pequeña reflexión, una imagen, para que podamos, ojalá, conectarnos, abrir nuestros oídos y poder entender hacia dónde queremos profundizar en esta mañana. Miren, hermanos, una pregunta. ¿Qué es lo que primero se le viene a la cabeza a usted cuando ve a una persona sentada? Por ejemplo, si usted llega a la casa de su madre, las madres son muy activas, muy diligentes, están siempre de aquí para allá, pero un día llega y la ve sentada. Probablemente le llamaría la atención o quizás se preocuparía porque podría pensar que está cansada o que está enferma. O los que somos padres o tenemos niños chicos. Usted llega, por ejemplo, a su casa y ve que uno de sus niños, quizás el más activo, está sentado. ¿Qué podría pensar? Lo primero que se le viene a la mente es que a lo mejor la mamá lo castigó, algo hizo, o que está enfermo y que por eso no puede jugar, etcétera. Bueno, eso es lo que se nos viene a la mente cuando vemos a alguien sentado. Quizás sean muchas cosas más, pero por lo menos esto es lo que nos sirve para lo que vamos a conversar. ¿Por qué? Porque la escritura, hermanos, en hebreo especialmente, nos describe que el Señor Jesucristo se encuentra desde que ascendió y todavía ahora en los cielos, precisamente se encuentra así, sentado. Y obviamente no está sentado por estar cansado, ¿cierto? Enfermo o castigado. No, no, no. La Biblia nos revela algo mucho más glorioso, algo que es fundamental respecto al Señor Jesús sentado a la diestra del Padre, ¿no es cierto? Hay una enseñanza y muy valiosa que el Espíritu Santo nos quiere dar a nosotros, su pueblo. Esto es lo que quiero que en esta mañana nos centremos a meditar. Ciertamente son cosas que las hemos visto, pero yo quise dar un ángulo un poco diferente para que podamos agarrar el énfasis, la idea de lo glorioso que es esto. El título de nuestro estudio de hoy es el siguiente: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ese es el título, hermanos, y se encuentra en la epístola de Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Miren, hermanos, hay algo interesante que quiero compartir también con ustedes, es que mientras preparaba estas palabras, escuché a un hermano o alguien que tenía unos comentarios bíblicos y mencionó algo que me llamó la atención. Dijo que en la carta de los Hebreos muy pocas veces, escúcheme bien, muy pocas veces se habla del hecho de la resurrección de Cristo. Me llamó la atención y me dediqué a revisar Hebreos en forma rápida y la verdad que veo que solamente una vez se menciona la palabra resurrección asociada a Cristo. Sí hay menciones de la resurrección en general de las personas, ¿cierto? De los creyentes, como cuando, por ejemplo, Abraham iba a ofrecer a Isaac, ¿se acuerda? Y lo recuenta Hebreos eso, dice que lo hizo pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir, así dice la palabra. También aparece otra alusión a la resurrección de las personas, la resurrección general, cuando las mujeres fieles, entiendo yo, recibieron a sus muertos mediante resurrección, o sea, se consolaron con esta esperanza. Y el único texto
que veo aquí que habla de la resurrección asociada a Cristo, estoy hablando de la carta de Hebreos, es el que aparece en Hebreos 13, versículo 20, y es la despedida. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, etcétera, etcétera. Entonces, no soy taxativo, porque puede que se me haya pasado algún texto, pero por lo menos sí puedo decir que no se menciona muchas veces la palabra resurrección asociada a Jesucristo. Y esto me llamó la atención, porque entiendo esta carta muy inspirada, nos hemos gozado mucho en esta carta nosotros, hermanos, pero hay algo, hermanos, algo que es maravilloso. Me alegré mucho cuando pude entender esto. Miren, el hecho de que en Hebreos no se mencione la palabra resurrección muchas veces asociada a Cristo, no significa que la esté negando. Muy al contrario, hermanos, y esto es lo maravilloso, la está estableciendo, pero con mayor gloria. Recuerden ustedes que el libro de Hebreos, su propósito es engrandecer a Cristo, en más que Moisés, en más que el templo, en más que los ángeles, etcétera, etcétera. Y aquí cuando habla de su resurrección, no la menciona, pero usa otra frase, porque entiendo que el escritor de Hebreos considera que con esta frase vamos a poder captar con mayor profundidad la gloria que significa esta resurrección. Miren, hermanos, él no usa tan a menudo la palabra resurrección respecto a Cristo, pero sí usa otra palabra. Habla de Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Me va entendiendo, hermano? Lo que trato de decir es esto. Si bien el libro de Hebreos no habla tantas veces de la resurrección de Cristo, sí la asume, la implica, la da por hecho. ¿Cómo? Cuando habla de Cristo sentado a la diestra del Padre. Esa es la palabra que usa en vez de resurrección. Atesoremos esto porque se trata realmente de algo muy valioso, hermano, respecto a la grandeza de este Señor Jesucristo tan grande que nos fue dado por Dios. Si Jesucristo, hermano, está ahora, me gusta recalcarlo porque está vivo ahora, en los cielos, sentado a la diestra del Padre, es solamente porque antes padeció y fue resucitado tal como lo anunciaban las Escrituras. ¿Se da cuenta? Miren, un ejemplo. Esto no sucede en la vida diaria. La resurrección de Cristo es la primicia. Esto nunca se había dado. Si bien resucitó a Lázaro y otras personas, lo hizo temporalmente. Pero el que resucitó para no volver a morir jamás, con toda la gloria que ello implica, es el Hijo de Dios. Pero si usted le dijeran que hay una persona que claramente había sido muerta, pero que ahora la ven viva, usted asumiría que él tiene que haber resucitado. Un poco esa es la idea del autor de Hebreos. No necesita hablar de la resurrección de Cristo tantas veces como lo hicieron los otros apóstoles. A él le basta solamente referirse a que Cristo está sentado a la diestra del Padre y con eso lo implica todo. Porque acordémonos, él está dándole gloria a esto. Esto es lo que vamos a ver esta mañana entonces. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, hermano. Probablemente le sorprenda esta manera de hablar que tiene el escritor de Hebreos. Pero sabe, nosotros los que hemos ido estudiando la escritura los días miércoles, nos hemos ido dando cuenta de varias cosas importantes en el lenguaje de los apóstoles y de los que escribieron las escrituras. No es raro, hermanos, que muchos escritores del Nuevo Testamento tengan una manera particular de expresarse estas cosas gloriosas. No están en desacuerdo con los demás, solo quieren darle más luz a una u otra cosa relacionada con Cristo. Por ejemplo, aquí me viene a la mente el apóstol Juan. Él en sus cartas no habla del Espíritu Santo como tal, y él usa otra palabra, otra expresión. Él usa la unción. ¿Se acuerda? O la unción del santo. Pero se refiere a lo mismo. Lo que pasa es que quiere darle gloria de otra manera, más profunda. Y cuando Juan habla así del Espíritu Santo, toda la cristiandad entiende a qué se está refiriendo. Bueno, aquí también el escritor de Hebreos no menciona tantas veces la resurrección,
pero hace hincapié en el hecho de que Cristo está sentado a la diestra del Padre y toda la cristiandad entiende perfectamente a qué se refiere. Espero que hayamos podido entender el punto. Vamos a avanzar un poquito más. Miren, estoy repitiéndome al libro de Hebreos, insisto, que el pastor en la predicación anterior hizo una prédica basada en varios capítulos de Hebreos, del 1 al 5, ¿cierto? Y fue sacando la enseñanza ahí maravillosa para nosotros. Yo tomo el libro de Hebreos de nuevo, pero quiero ver este aspecto. Y el libro de Hebreos, esta enseñanza de que Cristo está sentado a la diestra del Padre, no es una cosa pasajera que se le ocurrió y después no la toma. No. Si usted ve la carta de Hebreos, esta idea aparece al principio, al medio y al final, atraviesa la carta. Es decir, este no es una idea pasajera, este es un propósito muy consciente del escritor. Mire, veamos un ejemplo. Al principio, en Hebreos 1, verso 3, así partiendo ya en lo que podríamos llamar el prólogo, miren lo que dice Hebreos 1, verso 3, dice, el cual, refiriéndose a Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, vean, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, escuchen, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí lo tiene. En la misma introducción ya se está refiriendo a Cristo sentado a la diestra del Padre. Pero a mí me llama mucho la atención también cómo nos toma el escritor en el capítulo 8 como de la solapa y nos recuerda, no se olviden, estoy hablando de Cristo sentado a la diestra del Padre. Pero miren cómo lo dice, Hebreos 8.1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, ¿ah? No se olviden, estamos hablando de esto. Es que tenemos al tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, hermano. ¿Se da cuenta cómo nos está remeciendo para que no nos perdamos del hilo conductor de su argumento por medio del cual quiere contribuir aún más a que el conocimiento de la grandeza de Cristo sea algo que nos alimente? Entonces, a la mitad también de Hebreo tenemos esta expresión que nos recuerda también el tema principal. Y luego al final nos encontramos con la misma idea. Mire, Hebreos 12, versículo 2. Ya casi terminando la carta, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí lo tiene en manos. Entonces no es un tema pasajero, no. Él quiere asegurarse, hermano, se da cuenta cómo se está asegurando de que su audiencia y los que lean la carta, nosotros también incluidos a través del tiempo, comprendamos y no olvidemos que Cristo ahora, en estos momentos, desde que resucitó de los muertos, está sentado a la diestra del Padre y la grandeza que tiene esto. Espero que me vayan siguiendo, hermanos. Estoy tratando de ser lo más ordenado. Espero que eso se refleje. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Por qué querría el autor de Hebreos, que es un autor inspirado, ¿no es cierto?, darle tanto énfasis a este aspecto de que Jesús está sentado ahora a la diestra del Padre? Miren, hermanos, estoy recogiendo herramientas espirituales que hemos ido cosechando en la buena enseñanza que hemos ido recibiendo en este tiempo. ¿Sabe por qué el escritor se centra en este tema? Porque la iglesia está en una lucha espiritual con las mismas tinieblas. Desde que Cristo ascendió a los cielos, acuérdese usted, arrebatado para Dios su trono, como dice la palabra, el dragón las emprendió contra la iglesia con toda la furia. Entonces, hay una lucha espiritual ahí, lo hemos hablado. Yo no voy a hablar de eso ahora. Y este escritor está hablándole a la naciente iglesia del primer siglo, hermanos, que está siendo brutalmente perseguida por Roma por abrazar esta fe de Cristo. Es una iglesia sufriente, atacada por dentro, ¿cierto? Por los judaizantes que siempre están tratando de que pierdan la confianza en Cristo y vuelvan a la confianza a la hora de la ley. Y está siendo también atacada por fuera
por el Imperio Romano. Y por si fuera poco, hermano, está atacada en el corazón mismo de cada creyente por medio de este dragón que asusa la carnalidad que nos habita. Así que es una lucha en varios frentes, y esto es lo que tiene en cuenta este escritor de Hebreos, y utiliza esta enseñanza de Cristo sentado a la diestra del Padre para consolar, para animar a los creyentes en sus tribulaciones. No hay nada mejor que la grandeza de Cristo para consolar un alma, hermanos. Y esto lo sabe muy bien este escritor, y eso es lo que está haciendo. Así que no nos asombre que él prefirió usar esta expresión, sentado a la diestra del Padre, que hablar directamente de la resurrección de Cristo, porque él piensa que por ese lado puede darnos mayor gloria a lo que Cristo hizo y también darnos el consuelo que tanto necesitamos. Estamos en el desierto. Así describe Apocalipsis la iglesia, consolada por el Espíritu de Dios. Y este es el consuelo, hermanos. Las palabras de este escritor inspirado, así como de todos los apóstoles y todas las escrituras, nos consuelan porque saben que estamos en una lucha. Bueno, esto entonces es lo que está haciendo el escritor de Hebreos. Solamente el conocimiento de la grandeza de la persona y de la obra de Cristo pueden consolarnos, hermanos. Eso es lo único, no hay nada más. Y esto es válido para los del primer siglo como para nosotros que estamos también leyendo estas escrituras. También nos enseñan, nos alimentan, nos consolan, nos animan. Así que, hermanos, está esta lucha. Y este tema que toma el escritor tiene esa finalidad: consolar a la cristiandad, hermanos, con esta tremenda enseñanza de Cristo sentado a la diestra del Padre. Ahora vamos a ver un poquito el contexto en que están estas palabras que se traducen en el título que yo he puesto a esta reflexión. Vamos a Hebreos 10, 11 al 14. Me gustaría que tuviesen abiertas sus Biblias en Hebreos 10 porque vamos a estar refiriendo constantemente a ese pasaje, porque en lo personal me gusta sacarle el jugo al pasaje, no pasar de largo. ¿Qué dice? Hebreos 10, 11 y 12. Lo leo. Y ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué tenemos aquí? Hay un contraste. ¿Se da cuenta? Primero, todo sacerdote, refiriéndose a los humanos, sacerdotes judíos del antiguo pacto, y luego la diferencia radical de este sumo sacerdote que es Cristo. Aquí se está comparando al sacerdocio terrenal, antiguo testamentario, ¿cierto?, dado a los judíos, porque el resto del mundo estaba ajeno a estas cosas como gentiles, no teníamos idea de aquello, y por otro lado se está mostrando la grandeza del sacerdocio eterno de Cristo. Eso para partir. Quiero que reparen en esto. Acuérdense que partimos con la figura de una persona sentada, lo que implica, lo que refleja, lo que podríamos pensar. Y miren, aquí tenemos que a diferencia de Cristo, que ahora está sentado en gloria, ¿cierto?, los sacerdotes del antiguo pacto, aquí en la tierra, jamás paraban, nunca se sentaban a descansar, siempre estaban muy atareados, muy activos. ¿Se da cuenta el tremendo contraste? Pero Cristo está sentado por algo que hizo, y esa es la gloria de lo que queremos nosotros ver. Quiero hacer un breve paréntesis. No tendría ningún sentido para nosotros meternos en estas cosas que tienen que ver con las leyes dadas al pueblo de Israel. Porque nosotros somos gentiles, hermanos. Estamos ajenos a todas estas cosas. No sabíamos que Dios había establecido un pacto, que Dios les había dado la adopción, la gloria, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, que el Cristo vino en la carne. Esto Dios lo quiso introducir en un pueblo que Él escogió por gracia, y nosotros, el resto del mundo, era ajeno a todo aquello. No sabíamos que Dios perdonaba por misericordia mediante estas cosas que fueron dadas en figura,
pero que no era la realidad misma. Pero Dios los perdonaba, pero tenían que hacerlo constantemente, repetir los actos una y otra vez. Entonces lo que quiero decir yo, que nosotros como gentiles no tendríamos ningún derecho a hablar de estas cosas. Sin embargo, hermanos, la Escritura nos dice que hemos sido adoptados por creer en la sangre de Cristo y ahora, en novedad de espíritu, nos atrevemos, porque Dios nos permite, a indagar en estas cosas, pero solamente buscando la gloria y la grandeza de este Jesucristo tan grande que nos fue dado, hermanos. Acuérdense que Jesús dijo que la salvación venía de los judíos. Dios tenía un orden, lo introdujo allí primero y luego nos enteramos. Pero estas formas de acercarse a Dios no estaban veladas y de hecho no estaban dadas para que permanecieran. Así que Dios finalmente nos aclaró la película, ¿cierto? Y nos presenta la realidad de las cosas. Pero ahora, en novedad de espíritu, indagamos en esta gloria que tuvo también en esta parte el sacerdocio de Cristo comparado con el terrenal. Miren, en Efesios 2, 18 al 20 dice, por medio de Él, o sea, de Cristo, los unos y los otros, es decir, ambos pueblos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso, hermanos, es que nos permitimos, autorizados por el Espíritu de Dios, indagar en estas cosas. No para justificarnos, sino para ver la gloria de la grandeza de Cristo comparado con aquellas cosas que fueron dadas para un tiempo y que fueron declaradas obsoletas por causa del sacrificio todo suficiente de Cristo. Y todo lo que involucre a Cristo nos importa, hermanos. Y queremos ver cómo, comparado con esos ceremoniales antiguos testamentarios, Cristo es lejos superior. Termino este paréntesis. Sigamos. Vamos a conversar un poquito sobre el oficio del sacerdote terrenal. Este que está en constante actividad. Este que no para, este que no se puede sentar a causa de lo imperfecto de esa administración que le fue dada. Hermanos, por lo menos a mí me pasaba, a mucha gente le pasa, yo no sé si a ustedes todavía, muchos tenemos una idea más bien romántica acerca del templo y los trabajos que los sacerdotes hacían ahí. ¿A qué me refiero con eso? Una idea romántica. O sea, nos imaginamos un tabernáculo pulcro, limpiecito. Las ropas de los sacerdotes siempre brillando blancura. Todo perfectamente pausado, ¿cierto? Solemne. Pero las cosas no eran tan así, hermanos. Miren, si ustedes se recuerdan, cuando se inauguró el primer templo en Israel, Salomón ofreció en sacrificio, pongan atención hermanos, 22.000 bueyes, 120.000 ovejas. Esto está en Segunda Crónicas 7:5. ¿Usted sabe lo que significaría esto para los sacerdotes que tenían que realizar esta faena de los sacrificios? Porque esa era su tarea. Era una tremenda tarea, hermanos. Ese fue el día de la inauguración. Imagínense la cantidad de sangre esparcida. Seguramente los mismos sacerdotes se manchaban realizando estas tareas. Imaginen el gentío, hermanos. El bullicio de animales, personas. Era una actividad que no paraba. Y hermanos, el tabernáculo o el templo cuando existía, porque ahora no está, era un lugar terrible de ver. Muy ruidoso, como decía, con mucha gente yendo, viniendo, mucha sangre esparcida por todos lados, humo de las víctimas que eran quemadas. Un lugar realmente de mucha actividad, especialmente para los sacerdotes. Y estoy haciendo hincapié en esto para, por contraste, ver la gloria que significa que el Hijo de Dios esté sentado ahora. Tan solo piensen en esto, hermanos. Voy a hablar en forma general, porque yo no tengo conocimiento acabado de esto, pero quiero compartir algunas cosas generales sobre el trabajo de los sacerdotes. Miren, ellos debían ofrecer todos los días del año sacrificios
mañana y tarde, sin parar. A esto se le llama el continuo, porque precisamente no podía parar. Era una actividad continua. Y noten ahí, como ustedes tienen abierto Hebreos 10, el versículo 11. Hebreos 10:11, mire, vamos a recordar lo que leímos. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Miren, aquí el autor de Hebreos está hablando de los sacerdotes terrenales en general, ¿cierto? Porque dice todo sacerdote. O sea, esta actividad es algo habitual de los sacerdotes del antiguo pacto en Israel. Era algo habitual, era su tarea. ¿Se dan cuenta cómo en Hebreos se está haciendo hincapié en el incesante y repetitivo trabajo de estos sacerdotes del antiguo pacto? Porque, hermanos, se percató la existencia. Dice día tras día, primero. Después dice ofreciendo muchas veces, otra palabra que debemos también aquilatar. Y finalmente, los mismos sacrificios. Se da cuenta de la retaíla, de una repetición que debería cansarnos escuchar esto. Día tras día, muchas veces, los mismos sacrificios. El continuo, que no podía parar y que mantenía ocupado de semejante manera a estos sacerdotes terrenales del antiguo pacto. La pregunta obvia, según el texto, ¿cómo están los sacerdotes terrenales? ¿Sentados descansando o muy ocupados? Claramente muy ocupados, trabajando arduamente, día tras día ofreciendo una y otra vez los mismos sacrificios, hermanos. Y ahora consideren lo siguiente, para que nos hagamos una idea de lo laborioso que significaba este trabajo de los sacerdotes, porque hablé de esto en general, pero ahora agreguemos más cosas, más tareas. Una vez al año se celebraba el día de la expiación, ¿cierto? Y el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio. Sabemos cómo se hace eso, pero el resto del año constantemente había un sacrificio, como dije, de tarde y mañana, todos los días. Y también había sacrificios de diferentes clases de animales, becerros, carneros, bueyes, cabras, palomas, y todo eso estaba reunido en el ámbito del templo, en un sector. Ahí estaban haciendo ruido estos animales que iban a ser ocupados. Pero también había lo que se llama oblaciones o libaciones. También se ofrecían granos y todo esto tenían que ofrecerlo los sacerdotes, sin parar. Pero aún hay más, hermanos. Si alguien cometía pecado, podía llevar su víctima, su sacrificio, su animalito, ante el altar para que los sacerdotes lo sacrifiquen. Imaginen esto en medio de una gran congregación, de un gran pueblo de miles de personas, y muchos queriendo sacrificar por sus faltas. Bueno, a los que Dios les daba esta contrición, ¿cierto? Unos, a la verdad, sinceramente, quizás los más pocos, y muchos en forma hipócrita. Eso sabemos. Sin embargo, sea como fuese, los sacerdotes tenían que ofrecer estos sacrificios. Y esto recargaba aún para la tarea del sacerdote. No les daba respiro, ni un minuto. Otra cosa, el día de reposo debía ofrecerse doble holocausto. Cada mes se iniciaba con holocaustos especiales, lo que se llama las lunas nuevas. Además, debían hacerse holocaustos en las grandes fiestas, como la Pascua, Pentecostés, las trompetas. Estamos hablando en general, pero no hemos considerado las leyes de Levítico en cuanto a la limpieza. Esto también era realizado por los sacerdotes. Si había un leproso, debía haber sacrificios. Y si este leproso había tocado algo, debía hacerse una purificación del lugar o de la persona que había sido tocada. Si alguien tocó al leproso, también, ¿cierto? Y lo mismo si alguien tocaba un cadáver. Y si la mujer tuvo su periodo, también debía presentar ofrenda porque estaba impura. Y si la mujer había tenido un hijo, debía también presentar una ofrenda de purificación. Todo a los sacerdotes. Y si un hombre, por descuido o por lo que sea, entraba en contacto con esa sangre menstrual, también debía purificarse, hermanos. Y respecto al hombre, si el hombre tenía una secreción
debía también presentar ofrenda, y etcétera, etcétera, hermano. Yo quise acentuar este punto para que veamos el contraste de cómo nos convenía un sumo sacerdote que hubiese realizado una expiación tan perfecta y que ahora esté sentado a la diestra del Padre. Así que podríamos continuar mostrando el trabajo laborioso de estos sacerdotes terrenales del antiguo pacto. Esta es la imagen que quiero que tomemos de los sacerdotes del antiguo pacto. Y esta es la imagen que el autor de Hebreos quiere dejar impregnada en nuestras mentes. ¿Ya? Ahora bien, y esta es la pregunta crucial. ¿Por qué día tras día se ofrecían muchas veces los mismos sacrificios por los pecados? ¿Por qué no podían parar los sacerdotes? ¿Por qué tenía que haber un continuo? ¿Por qué su trabajo era tan incesante? Incluso fíjense ustedes que ellos también tenían disposición para turnarse por muerte de algunos sacerdotes, porque no podía fallar, tenía que haber un reemplazo. ¿Por qué no paraba entonces la ofrenda en el altar? Nuevamente, volvemos al versículo 11 de Hebreos 10. Dice ahí claramente, no hay manera de interpretarlo de otra manera. Dice, porque nunca pueden quitar los pecados. Está hablando de los sacrificios que se presentan ahí conforme al antiguo pacto. Nunca pueden quitar los pecados. Ese es el punto, hermanos. Estos sacrificios y ofrendas del antiguo pacto no eran perfectos. Por eso tenían que repetirse día tras día, muchas veces, los mismos sacrificios, porque no podían quitar el pecado. Por eso, hermanos, no había tiempo para que estos sacerdotes se sentaran, porque los sacrificios que el pueblo de Israel ofrecía a través de ellos no quitaban el pecado, hermanos. Ellos no podían decir, ya, está todo consumado, ya podemos sentarnos, ya se logró el perdón. No, hermanos, no podían ellos sentarse. Están atados para siempre a este trabajo tan arduo. Imagínense lo que tiene que haber significado para Israel cuando ellos eran llevados en cautividad y su santuario destruido o alejado de su santuario y no podían ofrecer estos sacrificios para que Dios los perdonara, aunque eran ofrendas imperfectas, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios por misericordia perdonaba al que se llegaba con corazón sincero. Pero imagínense lo terrible que ha sido no tener su templo cuando eran exiliados, no poder ofrecer este continuo, se cortaba. Era algo terrible para ellos. Y hoy día mismo, hermanos, el santuario, este templo está destruido. Por eso están tan preocupados de llegado el momento adecuado, restablecer estas ofrendas y sacrificios nuevamente, hermanos. Eso es lo que quieren. Porque siguen aferrados a un sistema de sacrificios dado por viejo. Una vez que llega el sacrificio perfecto de Cristo, todo lo demás tiene que quedar obsoleto. Y hermanos, Dios lo dejó tan claro que así tiene que ser, que 40 años después de ofrecida la sangre perfecta de Cristo por los pecados del mundo, los israelitas seguían ofreciendo animales. Así que Dios tomó a un general impío, Tito, el año 70, y puso en su corazón el destruir ese lugar. Y sabe, está destruido hasta ahora. No quedó piedra sobre piedra porque eso está reflejando que Dios no quiere relacionarse con los seres humanos a través de sombras, de figuras imperfectas, habiendo ya llegado el Hijo de Dios, al cual él mismo mandató para esto, precisamente. Sería hacerle una tremenda afrenta. Pero estos se siguen aferrando, hermanos, en la actualidad a esto transitorio, cuando lo perfecto ya llegó. Pero lo hacen por incredulidad, ¿no es cierto? No voy a entrar tanto en eso, porque es bien claro que ellos están muy preocupados de recuperar todo este ritual. Una pregunta podría saltarnos aquí, ¿no es cierto? ¿Acaso Dios se equivocó al darle a Moisés todo este orden de sacrificios y ofrendas del antiguo pacto? ¿Se equivocó Dios? Porque ahora está queriendo hacer otra cosa. Acuérdense, fue Dios quien les dio este sistema de sacrificios por mano de Moisés. ¿Se habrá equivocado? No, hermanos, no se equivocó. Precisamente Él quería que esto sea así. Interpuso esta manera de llegarse a Dios imperfecta, donde Él misericordiosamente igual los perdonaba, para que se den cuenta y sientan cansancio de tener que estar repitiendo día tras día los mismos sacrificios, muchas veces
sin obtener nunca el perdón definitivo. Dios quería eso, que se percataran de que es mejor lo que Dios le estaba preparando por medio de su Hijo, para que lo esperaran. Este sistema era pedagógico, como de enseñanza. No podían purificar, hermanos, para siempre, sino era un recordatorio de que no purifican. ¿Entiende la expresión? Dios les dio a ellos este antiguo pacto y Dios por misericordia perdonaba al que se allegara sinceramente, pero no era un perdón definitivo, sino era más bien un recordatorio de que no purifican y que esperaran al que Él iba a mandar a su propio Hijo a justamente realizar la purificación absoluta y perfecta. Lamentablemente, a pesar de todas estas señales de las cuales gozó el pueblo de Israel, porque ellos fueron los depositarios de esta revelación maravillosa, nosotros como gentiles no teníamos idea de esto, pero ellos fueron depositarios de esto, y la Escritura dice que a lo suyo vino el Hijo de Dios, y los suyos no lo recibieron, a pesar de todo este empeño de nuestro Dios. Lamentablemente se farriaron al Hijo de Dios. Prefirieron quedarse con los animales, con las sombras, hermanos. ¡Qué terrible! Y aquí, hermanos, nos sale al encuentro esta bendita palabrita que a mí me gusta mucho recalcar, que es el pero. Cuando la Escritura nos describe una situación insuperable, terrible para el ser humano, de perdición, donde no podemos hacer absolutamente nada, aparece esta palabrita, pero, que es como la antesala de la misericordia. Dios actuando, ya que nosotros no podemos. Y aquí aparece esta palabrita, miren ustedes, versículo 12 de Hebreos 10, donde tenemos nuestra Biblia abierta. Una vez que vivo esta situación lamentable, tenemos esta palabrita pero, que es un cambio, es prácticamente comenzar a ver los cielos abiertos de la misericordia de Dios. Versículo 12 de Hebreos 10 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Se dan cuenta cómo anteriormente hizo hincapié hasta el cansancio de la imperfección de ese sacerdocio antiguo testamentario, diciendo día tras día, muchas veces, los mismos sacrificios, pero aquí está diciendo la perfección, una vez y para siempre, hermanos, ya no muchas veces, ni los mismos sacrificios, Él lo hizo una sola vez, y producto de esta perfección, hermanos, que lo tenemos sentado a la diestra del Padre. Él ya no trabaja, ya trabajó y lo hizo incansablemente. Pero ahora como somos sacerdotes ya no trabaja, hermano, está sentado ahí. Está todo hecho. A la diestra de Dios, hermanos, ahí está. En el lugar de la más absoluta aprobación y confianza del Padre. Todo por causa de la perfección de lo que hizo. Él no está atareado, como decía ahora, como los sacerdotes terrenales estuvieron. Él está sentado. No está repitiendo día tras día su sacrificio para lograr el perdón. No, Él no tiene que ser reemplazado por otro cuando muera. No, porque Él vive para siempre. Él no se presenta con sangre animales. No, porque presentó su propia vida santa, más sublime que los cielos. ¿Qué puede ser más perfecto que esto? Vamos a leer algunos textos para tener testigos escriturales respecto a esta gloria de la situación en que el Hijo de Dios se encuentra ahora a causa de la perfección de su entrega por nosotros. Miren, Hebreos 10:12. Bueno, lo voy a leer de nuevo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, no muchos, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto que no pudo lograr el antiguo pacto, sí lo pudo hacer el Hijo de Dios mediante la entrega de una sola ofrenda. Él mismo hizo perfecto para siempre a los santificados. Esto significa obtuvo el perdón definitivo. Justamente lo que decía el nuevo pacto. Y no me acordaré más de sus iniquidades. Así como lejos está el oriente y el occidente, así alejaré de mí tus rebeliones, dice
el profeta, anunciando la gloria de este nuevo pacto. Otro texto, pues donde hay remisión de estos, es decir, de los pecados, no hay más ofrendas por el pecado. Hermanos, el sacrificio de Cristo dejó sin pega para siempre a los sacerdotes del antiguo pacto. Y a todos aquellos que se quieren allegar a Dios por medio de las obras, de los merecimientos personales, los dejó obsoletos para siempre. No hay más ofrenda por el pecado. No hay nada que se pueda ofrecer. La sangre de Cristo ya fue ofrecida hace 21 siglos atrás en un momento histórico determinado, habiendo muchos testigos de aquello, como dice el apóstol Pablo. Otro texto, Hebreos 9, versículos 11 y 12. Pero estando presente ya Cristo, es decir, la realidad de las cosas, no la sombra, este Cristo que es sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo o templo, no hecho de manos, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dios no le pide más sacrificios. Le bastó uno. Así de perfecto era su Hijo. ¿Cómo valía la pena esperar a este señalado por Dios, anunciado en la Escritura por los profetas? ¿Cómo convenía esperarlo? Este es el consuelo, este es el reposo que Dios traería de toda esta faena ardua, pero infructuosa del antiguo pacto, hermanos. Ya está presente Cristo. No es necesario más sacrificios. Está ahora a la diestra del Padre Celestial en los cielos. Ahora mismo el Padre lo está mirando y se satisface. Y todo aquel que se llegue invocando esta sangre, Dios le da su perdón. Lo recibe en su gracia. Otro texto más, Hebreos 9, del 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Ahí se presentó. Los antiguos sacerdotes se presentaban en figuras, en maquetas, pero no en el cielo mismo. Este sí, nuestro Cristo sí, se presentó en el cielo mismo, por nosotros, ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, hermanos. Pero ahora dice la consumación de los siglos, es decir, hace 21 siglos atrás se consideraba que la consumación de los siglos, ahora estamos en los tiempos finales, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, hermanos. La tremenda gloria de lo que Cristo hizo. Esta es la situación entonces de privilegio sumo que goza nuestro Cristo, a la diestra del Padre. Pero hermanos, insisto, no fue gratis. Él no llegó y se sentó, no. Tuvo que trabajar duro primero. Hebreos 1.3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, solo entonces se sentó, luego de haber efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, por la ofrenda a sí mismo. Y lo mismo enfatiza también Hebreos 12.2, que lo habíamos leído, pero ahora dándole este énfasis, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante, ¿qué cosa hizo? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y solo entonces se sentó a la diestra del trono de Dios, donde está ahora abogando por nosotros. Así que, hermanos, es la misma idea. Es una recompensa a Él por su arduo trabajo, del cual quedó contento el Padre. Verá el fruto de su trabajo y quedará satisfecho, dice Isaías 56, ¿se acuerda? Pero, hermanos, Él trabajó duramente los 33 años que estuvo en este cuerpo humano en fragilidad. Él lo ofreció como ofrenda grata al Padre. Él dijo en Juan 9.4, porque estuvo consciente de que él tenía que trabajar en la voluntad del Padre. Y en Juan 9.4 dice, me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. Es decir, entre tanto estoy vivo. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El Señor Jesucristo todo lo que hizo para nuestra salvación, lo hizo estando en vida. Él no hizo nada después de la muerte. Él no anduvo por ahí predicando a nadie. Todo lo hizo estando en vida.
Y él lo sabía, y por eso se apresuraba a hacer la obra del Padre, porque la noche venía, la muerte, cuando nadie puede trabajar. Jesús estuvo siempre consciente de que estaba trabajando por la voluntad del Padre. A eso vino al mundo. Ese fue el propósito de su vida. Jesús fue un incansable trabajador, hermanos. La ley de Jehová estaba en su corazón, era su delicia. Cada mañana se levantaba para cumplir este propósito por el que vino. Porque ustedes, hermanos, nosotros, el mundo, nadie más podía hacerlo. ¿Acaso nuestra incapacidad? Solamente Él. Y fíjense ustedes que todavía seguía consciente de que Él estaba trabajando por esta voluntad del Padre, tan querida para nuestro Padre Celestial. Porque dice en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y esto lo dijo horas antes de ser crucificado. Sabía a lo que se enfrentaba, sabía que estaba trabajando. Y ahora en la cruz, agonizando, miren, ¿qué fue lo último que dijo? Consumado es. Es decir, el trabajo está terminado. Ya después no hay nada más que hacer. Él bajó al sepulcro a esperar por 3 días que el Padre escrutara su obra y validara todo lo que hizo, para bien de aquellos que iban a ser perdonados en virtud de creer en esa sangre bendita que fue derramada de esa manera tan incomparablemente por nosotros. El trabajo terminado, hermanos, no había nada más que hacer. ¿Qué le podemos agregar si ya está todo hecho, si ya es definitivo, si vino lo perfecto ya? ¿Qué podíamos agregarle? ¿Quién podría osar agregarle, hermanos? Solo creer al Evangelio, hermanos. Eso es todo lo que nos pide. Por eso Cristo está sentado a la diestra del Padre ahora, porque ya trabajó. Mientras estuvo vivo en los días de su carne, trabajó y arduamente y lo hizo muy bien. Fue un trabajo bien hecho. Y lo que significa tomar un cuerpo débil, porque Él tomó nuestra semejanza y en esa semejanza, que era en un cuerpo débil, cumplió la voluntad del Padre sin apartarse ni un segundo, hermanos. Por eso es que es el Cordero de Dios, santo, sin mancha, más sublime que los cielos. Por eso esa ofrenda de sí mismo bastó. No hay nada más. Hermanos, ¿cómo nos convenía este sacerdote, no es cierto? Nosotros que éramos gentiles que no sabíamos que había incluso un antiguo pacto, no teníamos idea. Sin embargo, ahora que estamos, la verdad, y escudriñamos estas cosas en novedad de espíritu, nos damos cuenta cómo nos convenía un sacerdote así, hermanos. Cómo nos convenía un nuevo pacto sobre mejores promesas. Y aquí leo, dice, santo, este sacerdote, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes terrenales, vamos a decir, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, porque Cristo no tenía pecado, y luego por los del pueblo. No, porque esto Cristo lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, y esta idea la repite muchas veces el autor de Hebreos. Él fue la víctima, y Él fue el sacerdote también, y Él fue el templo también. Así que Dios reunió todas las cosas en uno solo, en su Hijo. Solo quiero destacar que así de grande es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Voy cerrando los cabos que dejé abiertos. Esta enseñanza tiene por propósito consolar y animar a la cristiandad que está en medio de varios frentes de lucha, de los de adentro, de los de afuera y nuestro propio corazón, hermanos. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, hermanos. Y si esto no puede consolar un corazón, ¿qué podría hacerlo? ¿Qué podría ser mejor que esto, hermanos? Que tener la clara conciencia de que Cristo está sentado a la diestra de Dios, allá en los cielos. Esto es lo que hemos hablado hoy día. Esto es lo que implica el que esté sentado ahí arriba. Esto debe ser el consuelo eterno nuestro, hermanos. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros entonces? Nos vamos a quedar con las palabras del mismo escritor de Hebreos. Nuevamente en Hebreos 10, del 19 al 25. ¿Qué nos queda a nosotros? Habida cuenta de la gloriosa y tremenda grandeza que significa que Cristo esté sentado a la diestra de Dios ahora en los cielos. ¿Qué nos queda a nosotros ahora? Las palabras del escritor de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, hermanos, sin levadura de hipocresía, lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, retener esta fe en el Hijo de Dios que tiene gran esperanza de vida eterna. Porque fiel es el que prometió, hermanos, y Él juró, Dios juró, para hacernos más cierta esto que Él nos está ofreciendo. Considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y las buenas obras, no dejando la congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día, el día de la venida de Cristo, se acerca. Ya no tenemos por qué angustiarnos, hermanos. Este mensaje fue el que precisamente permitió que Juan en Apocalipsis dejara de llorar, porque este que había sido muerto, el león de Judá, había sido resucitado y estaba como inmolado, pero estaba de pie delante del trono de Dios. Si esto consoló a Juan, ¿cómo no va a consolar a nosotros, hermanos? Pidamos a Dios que esta enseñanza cale profundo en nuestros corazones para obtener consuelo y ánimo en medio de nuestras dificultades diarias, de nuestras luchas cotidianas, con los hijos, en el trabajo, con los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello puede atentar contra mantener la fe. Por lo tanto, pidámosle a Dios que nos haga recrear en su reposo. Cristo está reposando ahora. Nosotros también, hermanos, entremos en su reposo. Él dijo, su yugo es fácil y ligera su carga, porque todo lo necesario para reconciliarnos con Dios ya está hecho. Él ya trabajó, Él se llevó la peor parte para que nosotros nos beneficiemos. Así que, hermanos, entremos en su reposo por la fe solamente. La única deuda es una deuda de amor y reconocimiento eterno a nuestro gran Dios y Salvador por su misericordia. Pero la salvación está hecha. El Jesucristo está ahora, hermano, lo recalco, ahora en los cielos, a la diestra del Padre. El que esté sentado a la diestra del Padre nos garantiza que todo está hecho. Él es la garantía, hermanos. La garantía está siendo observada por el Padre. Quiero terminar con estas palabras, hermanos, porque esta grandeza es tremenda. En Apocalipsis 3:21, el mismo Jesús resucitado, que se le revela a Juan para consuelo de la iglesia, con cosas que son incomparables, él dice, Jesús ahí, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, hermanos. ¿Puede haber algo más grande que esto? Yo comparto cuando mi pastor en un estudio tocaba este pasaje, él se declaraba abrumado por la excelencia, por la grandeza de esto. Él no puede explicárselo. ¿Cómo puede haber tanta bondad? Cristo quiere que nos sentemos en su mismo trono, como Él se sentó. Y a nosotros no nos costó nada. A Él, a él le costó todo. Y Él nos promete que el que venciere se sentará conmigo en este trono en que está. Esto es tremendo. Yo con mi pastor comparto que esto sobrepasa nuestra comprensión, pero lo creemos porque aquí lo estamos leyendo y porque está escrito en la palabra de Dios. Por eso solamente lo creo, pero esto sobrepasa. No lo puedo dimensionar en su grandeza, hermanos. Quiera Dios darnos el poder dimensionar esta grandeza. Lo único que me resta ahora es pedirle a nuestro Dios que nos bendiga y nos permita crecer en el conocimiento de esa grandeza de este Señor Jesucristo tan grande que nos fue dado para nuestro beneficio. Y ser agradecidos, hermanos, por ello, cada día en nuestras vidas. Esto es lo que tenía preparado para hoy día. Que el Señor bendiga estas palabras, las dirija y podamos hallar consuelo en este mensaje que nuestro Dios ha querido compartir de esta manera mediante un instrumento tan vil. Gracias, hermanos, y que el Señor los bendiga. Gracias, hermano Alex. Pastor, ¿algún comentario le estudio al hermano Alex, por favor, que nos aporte, que nos ayude? Es difícil de encontrar en un tema tan hermoso como este, que habla de la vida eterna en Cristo Jesús, algo que no comentar. A mí me llama la atención de Colosenses y de un texto de Romanos el 8, verso 29, las siguientes cosas, dice, en relación a lo que se habló. Dando gracias a Dios Padre que nos hizo aptos
Fíjense que hay una actitud que es propia de la revelación del Espíritu en los corazones de los justos, de los creyentes, que son justos por la fe, no empíricamente. Son hombres que se apartan del mal, pero tienen una batalla ahí real contra el pecado. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Primera cosa que hace, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, cada uno de nosotros, sin quererlo, por elección de Dios, dice, nos ha sido libertado de la potestad de las tinieblas para que pueda oír la palabra del Señor. Ahora estamos entonces, por esta obra de Dios de que nos revela al Hijo en la mente, nos traslada espiritualmente todos los días de nuestra perseverancia hasta que el Señor venga al reino de su amado Hijo. Fíjense que su reino está presente a pesar de que aún no se ha manifestado plenamente, pero ya podemos contar con que el poder de este reino está presente y obrando a través de nosotros. Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, ¿cierto? Porque habla de que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo y tomando al Señor Jesús como parte de lo que viene comentando, dice, en el cual tenemos redención por su sangre. Está hablando de una expiación. Dice, la remisión de pecados. No somos salvos porque Dios ha expiado nuestras culpas, las ha traspasado sobre Cristo. Verso 15, el cual, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Es la imagen del Dios invisible. También dice el primogénito de toda criatura, porque es la imagen del Dios que no vemos y el primogénito de toda creación. El primogénito es el que representa toda la creación, es Cristo, porque Él es el primogénito. Dios así lo considera, es su primogénito. ¿Y por qué? Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en las tierras, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, más claro, no podría ser el texto, ¿cierto? Que está refiriendo al Señor Jesucristo. El que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo, incluso entre los muertos, dice, tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por eso se le llama el primogénito. Diga la pues está sobre todas las cosas y todas las cosas le obedecen. Y dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por Él reconciliar todas las cosas, así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra con lo que está en el cielo. Es decir, es la sangre de Cristo, de este primogénito, que fue escogido para hacer sacrificio por nuestros pecados, que hallamos y estamos en paz. Y le agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, para que Él fuera el medio de reconciliación con todas las cosas, de lo que está en la tierra con lo que está en los cielos. Así damos gracias a Dios por esto. Y también en Hebreos 11, versículo 1. Después dice, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Eso es la fe. La sustancia de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. ¿Qué es demostración de lo que no se ve en la manifestación de Jesucristo? Su resurrección. Ahí se vio manifestado el poder de Dios en Él, que lo levantó de los muertos. Y también recuerden, podríamos citar muchos casos, Lázaro también, que dormía por voluntad de Cristo, pero dice, voy a despertarle del sueño. Él tenía entonces el poder de dar vida en sí mismo y eso lo constituye en alguien semejante a Dios, igual a Dios, en potestad y poder, nuestro Señor Jesucristo. Y Dios en Él nos regaló el perdón y la vida eterna por medio de expiación que Jesús llevó a cabo en la cruz, porque lo que ocurrió en la cruz fue una expiación de los pecados del mundo para que los que creyéramos por la voluntad del Padre alcanzáramos vida eterna. Y terminando el comentario en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, a todos nosotros nos conoció antes, nos enteráramos, a los que antes conoció también predestinó. Es por eso que nosotros empezamos a hacerse no tan difícil de oír el Evangelio y atrae la atención nuestra en nuestra juventud o en el tiempo que nos corresponde al Señor para que nos significara el Señor Jesucristo como Salvador. Dice, porque a los que antes conoció también predestinó, lo fijó un destino para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, incluso en nuestra imagen va a estar vertido la imagen del Señor Jesucristo en el día de la resurrección, porque tendremos un cuerpo glorioso semejante a Él. Dice, para que Él sea el primogénito, nuevamente la frase, entre muchos hermanos. O sea, Jesús es nuestro hermano primogénito y esta capacidad de tener algunas virtudes de Él en que vamos a poder trascender a la muerte, vamos a poder resucitar, vamos a poder permanecer delante de la gloria del Hijo de Dios con un cuerpo incorruptible
nos ha sido donada porque Dios eso ha querido, que el Señor sea el primogénito, no entre algunos, sino que entre muchos hermanos. Es decir, Él es nuestro hermano mayor y primogénito se le debe obediencia y debemos estar sujetos a Él, porque eso es la voluntad del Padre Celestial, de que obedezcamos a su primogénito, a quien Él ama. Y nosotros también le amamos porque dio su vida por nosotros y nosotros siendo inmerecedores de tan grande trato de Dios con nosotros. Así que, mis hermanos, regocijémonos. Estamos bendecidos por la persona de nuestro hermano primogénito, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gracias, hermano.